Ya. agradecer, don Eduardo, quería, de parte del equipo directivo, de estas instancias de taller que hemos tenido con la universidad, eh, fijando este año como unos talleres que teníamos presupuestados y esperando que para el próximo continuemos con otros. Eh, Desde ya han sido un apoyo para nosotros. Como hemos dicho a nuestros funcionarios, hay que aprovechar estos tiempos porque se ve que vamos a seguir igual el 2021, entonces teniendo las mejores herramientas para poder llegar a nuestros estudiantes y entregarles los mejores aprendizajes de la mejor forma posible en las circunstancias que tiene nuestra escuela. Muchas gracias, Así que estamos Rosana. muy agradecidos por el apoyo que nos están brindando y bueno, esperamos vernos para el próximo año. Sí, Así, muchas muchas gracias. gracias, don Francisco. Muchas gracias. Para nosotros, por supuesto, como Departamento de Ciencia y Universidad, ha sido un gusto en verdad poder estar junto a ustedes este año 2020, que ha sido un año bien especial, en verdad, para todos respecto al trabajo con la pandemia, pero es un agrado para nosotros poder poner a disposición de la escuela las capacidades que el departamento dispone, porque finalmente, ¿qué somos como universidad si no logramos vincularnos con nuestro entorno y no logramos apoyarlos a ustedes, tanto en lo académico como en lo conceptual, como en el funcionamiento también de las diferentes unidades de la universidad hacia el trabajo de ustedes? Así que les agradecemos mucho en verdad por la confianza que depositaron en nosotros como departamento y pucha, nos sentimos súper halagados en verdad y contentos con las palabras de usted también, Rosana. En particular hoy día, los contextualizo, vamos a capacitarlos en la utilización de software gráficos y también de aprendizaje lúdico orientados a esta educación online y también proyectados a la educación presencial. Ya en particular hay algunos software gráficos que Patricia nos va a indicar que son bastante prácticos también para aplicarlos en las clases presenciales, igual que las herramientas lúdicas. Y fíjense que en esta oportunidad tenemos a la capacitadora que va a ser Patricia Cabrera, quien es docente del área de matemática de nuestro departamento. Y esta capacitación fue elaborada con el apoyo de quien les habla y de Catalina León también. Ya, así es que para nosotros es un gusto nuevamente estar con ustedes en esta última sesión de capacitación de este año. Y ahora le doy el pase a Francisco. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Espero se escuche bien. Yo tengo muy mala recepción donde estoy, pero bueno. Para la Universidad Viña del Mar y especialmente al Departamento de Ciencias Básicas, es un agrado y de verdad que es un honor poder colaborar con la escuela, el colegio que ustedes tienen y sobre todo en estos procesos de capacitación en un año tan especial que hasta ahora nos ha tocado vivir. El próximo año sabemos que viene más o menos parecido, en el sentido de que ya nos vamos a quedar con muchas herramientas que nos van a permitir entonces poder responder de mejor forma, sobre todo por el proceso que nosotros tenemos en términos de la formación, sobre todo en la formación de nuestros estudiantes. Las universidades son una forma de desarrollar las capacidades que tiene la sociedad, pero especialmente la enseñanza media y la enseñanza básica son el pilar y el fundamento y el sustento que tiene esta sociedad. Por lo tanto, para nosotros es de vital importancia poder colaborar con ustedes para poder ayudarles a mejorar las capacidades y el desarrollo de los estudiantes de cualquier nivel, especialmente en aquellos que nosotros como ahora misión tenemos en términos de la Universidad Viña del Mar y especialmente el Departamento de Ciencias Básicas. Por ello, esperamos que podamos ser y creemos que podemos ser un aporte y así de la mano de Eduardo, que ha ido liderando el programa de vinculación con el medio de extensión, hacer estas capacitaciones y estas colaboraciones con las instituciones fuera de la universidad. Ahora les vamos a dejar junto a Patricia Cabrera y a Catalina León, que les van a presentar entonces esta capacitación que yo creo que va a ser bastante interesante desde el punto de vista ya de lo práctico
Y si hay algo que a nosotros nos caracteriza es el desarrollo que va más allá de la teoría, que es el desarrollo de estas capacidades de práctica, de habilidades y de trabajo que a ustedes les sirva y que no sea más de lo mismo como se ha dicho muchas veces. Así que sin más, los dejo. Les agradezco la atención, les agradezco la convocatoria que han tenido, que ya es bastante, y esperamos seguir con ustedes en unas siguientes oportunidades. Muchas gracias. Gracias, don Francisco. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre, yo comienzo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Pati, dale nomás. Si quieres, comparte pantalla nomás y denle OK. Antes de comenzar, yo quiero primero presentarme, porque yo creo que, claro, los profesores, ¿cierto?, que están presentes no nos ubican, nosotros no hemos estado, ¿cierto?, en otras instancias de la universidad, pero mi compañero y yo, ¿cierto?, somos profesoras, yo profesora de matemáticas, igual que muchos a lo mejor que tenemos acá presentes, profesora hace 20 años aproximadamente. Yo trabajé en colegio y universidad, ya fui profesora de colegio hasta el 2017, por lo tanto estuve bajo la misma dinámica, ¿cierto? El último colegio donde estuve trabajando es el colegio, ¿cómo se llama? Ahora que está en Quilpué, ¿cierto? Colegio, ya me voy a olvidar, Los Leones, perdón, de Quilpué. Donde trabajé, ¿cierto?, con mis compañeros hasta el 2017, y de ahí obviamente me retiré como docente de enseñanza media. Yo he trabajado con alumnos de sexto a cuarto medio, fui profesora jefe, igual que muchos de ustedes, bueno, y pasé una buena cantidad de años como profesora, ¿cierto?, en diferentes colegios. Así que un poquito lo que nosotros vamos a mostrar es tratar digamos, ver la factibilidad de la utilización de herramientas, ¿cierto?, que están ahora, que muchos a lo mejor la habrán visto y las habrán escuchado, que nos van a facilitar de alguna manera este aprendizaje que estamos tratando de lograr en nuestros alumnos, ¿ya? Vamos a compartir entonces la pantalla. Ya, ¿me puede, Eduardo, por favor, si se ve la pantalla? Sí, Pati, se ve clarito. Dice plataformas gráficas y plataforma de aprendizaje lúdico. Sí. Ya, entonces, nosotros vamos a comenzar, ¿cierto?, la capacitación con software gráfico, ¿cierto? Sería la primera parte, y después haremos la segunda parte, ¿cierto?, de plataformas de aprendizaje lúdico, ¿ya? Y para trabajar con eso, bueno, lo primero que vamos a plantear, ¿cierto?, es la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un alumno motivado aprende antes que un alumno desmotivado? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? Todos los que hemos sido profesores durante harto tiempo y que llevamos muchas veces tratando de motivar a nuestros alumnos, y hemos entrado a la sala de clase y nos hemos sentido con esa, de repente, con esa disposición de hacer nuestra mejor clase, haber preparado un buen material, haber llegado, ¿cierto?, súper motivados, y nos damos cuenta que nuestra clase no cumple con las expectativas, que nuestros alumnos realmente, ¿cierto?, no se motivaron con nuestra clase. Entonces, yo quisiera abrir un poco la conversación, ¿ya?, respecto a que, ¿por qué creen ustedes que un alumno, ¿cierto?, motivado se aprende más que un alumno desmotivado? ¿Qué habrá detrás de eso? Abro la palabra, ¿cierto?, para los que están presentes, y quisiera escuchar sus comentarios, ¿cierto?, como ustedes docentes, me imagino que han estado harto tiempo haciendo clases. Pueden abrir sus micrófonos o el chat, como a ustedes se les haga más cómodo. Bueno, yo creo, ¿puedo opinar? Sí, claro, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gladys. Gladys. Yo creo que detrás de un alumno motivado, básicamente hay un estudiante que tiene sus necesidades básicas satisfechas. Es un estudiante que emocionalmente está bien, que tomó desayuno, que durmió bien, que está tranquilo,
que tiene un entorno familiar apropiado, que no escucha ruidos en la noche, y de partida, si tiene todas esas condiciones, es un alumno que llega con una disposición distinta a la sala de clases, ¿ya? Ahora, hay características personales que son la curiosidad, las ganas de aprender, que eso obviamente se despierta en virtud de lo que el profesor hace, de lo que su entorno hace, de lo que su familia hace, pero básicamente creo que la motivación parte un poco por ahí, o sea, por tener sus necesidades básicas, fisiológicas, de contención, de cariño, cubiertas, en cierta medida. Muchas gracias por tu opinión. ¿Alguien más que quisiera opinar? Yo, hola, ¿Tu nombre? Cecilia. Cecilia, muy buenas tardes, dime. Hola, mira, yo opino exactamente igual que Gladys, que es lo primordial, pero aparte de eso también tiene que existir un cierto conocimiento de la base, porque cuando un niño no sabe nada, de lo que se está hablando, se desmotiva inmediatamente. Y lo otro que tiene que ser algo que sea de su interés, porque si no hay interés, no hay motivación. Eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, agradezco a las personas que participaron, ¿cierto?, digamos, con su información respecto a esto, o sobre lo que ellos piensan sobre esto. Realmente la motivación, ¿cierto?, es algo importante que nosotros necesitamos para que nuestro alumno aprenda. Si no hay motivación, ¿cierto?, es difícil que el alumno llegue a aprender. Y como decían sus colegas, que lo encontré excelente, que decían que tenían que ver, ¿cierto?, con las necesidades básicas en función, ¿cierto?, que el alumno tenía que, digamos, estar cubierta para que él se sintiera, digamos, cómodo y se sintiera, ¿cierto?, con la predisposición para aprender. Ahora, todo eso que ustedes han comentado, que me parece de verdad que muy bien, muy excelente, tiene que ver con algo que se está estudiando, ¿cierto?, ahora en la actualidad. Ya, muchos me imagino que habrán escuchado de la neurociencia. Ya, una neurociencia es una ciencia, ¿cierto?, que a partir de la mitad del siglo XX y en la década de los 90, donde se conoció como la década del cerebro, ya, se incrementaron las investigaciones sobre, ¿cierto?, esto que tiene que ver con el sistema nervioso, con el cerebro, ¿ya?, a raíz de la colaboración de diferentes tipos de ciencias. ¿Ya? Me imagino que alguno habrá escuchado por ahí el concepto de neurociencia, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, está de moda, ¿no? Todos escuchamos neurociencia, todo, bien, la nueva de la educación neurociencia. Ahora, pero ¿en qué? Claro, es como como la pastilla nueva, ¿no? Como que todos vamos a trabajar, ya vamos todos con neurociencia. Pero queremos saber para qué nos sirve la neurociencia y por qué la queremos aprender, ¿ya? Y por eso, ¿cierto? Gerard Pries, que es un catedrático, ¿cierto?, de la didáctica de Alemania, en 1988, ¿cierto?, él propuso una nueva disciplina que está basada, ¿cierto?, en la investigación cerebral, ¿cierto?, y en la pedagogía. Unió estos conceptos, ¿cierto?, y formó lo que ahora conocemos con el nombre de neuroeducación, neurodidáctica o neurociencia educativa. Me imagino que también algunos lo habrán escuchado por ahí y habrán leído, me imagino, también sobre esto, ¿ya? Y la neuroeducación, ¿cierto?, es muy importante porque, ¿cierto?, estudia, ¿cierto?, cómo se realiza el aprendizaje a través, ¿cierto?, del sistema nervioso, analizando el sistema nervioso central, ¿cierto?, el sistema nervioso periférico, y de qué manera se logra este aprendizaje, ¿cierto?, y que de alguna manera ha sido como una iluminación, dicen algunos, divina, para los que estamos haciendo clases, ¿ya? Ahora, esta neuroeducación lo que ha traído, ¿cierto?, son algunos que le llamamos neuromitos. No sé si habían escuchado por ahí neuromitos, ¿cierto?, que son cosas que han encontrado, ¿cierto?, que de alguna manera durante todo nuestro proceso de pedagogía hemos creído que es real y que es verdad. Por ejemplo, ¿ya? Nosotros siempre nos enseñaron que los niños tenían cierta edad para aprender y después de cierta edad, ¿cierto?, las personas ya no aprendían, ¿ya?, o no lograban, ¿cierto?, el aprendizaje. Eso es un neuromito. La neuroeducación ha demostrado, ¿cierto?, que hay algo que se llama la neuroplasticidad y que las personas pueden aprender en cualquier etapa de su vida, no necesariamente, ¿cierto?, cuando son pequeños, no necesariamente, ¿cierto?, en la edad de que somos jóvenes, sino que una persona, ¿cierto?, en edad madura también puede lograr el mismo aprendizaje.
ya, bajo otras características, pero también puede aprender bajo este concepto, ojo, que se llama la neuroplasticidad, ¿no? Por lo tanto, la neuroeducación ha sido bastante importante. Uno de los precursores, ¿cierto?, en España, muy importante, que le ha hablado de la neuroeducación, que es un doctor, ¿cierto?, es Francisco Mura, y yo les tengo a continuación, ¿cierto?, un pequeño documental sobre él. En no mucho, intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. La cultura en que vivimos y que hemos conocido y conocemos se está muriendo. Está naciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa el darnos cuenta que el ser humano, lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree, lo que piensa, lo que hace, y en ello está evidentemente aprender y memorizar, es producto del funcionamiento del cerebro. La importancia, por tanto, de ello es trascendente. Pero es tan nuevo que es discutido todavía. Hay docentes de prestigio que todavía en este momento dicen es que no es tampoco tan necesario hablar del cerebro. Yo puedo explicar lo mismo sin apelar al cerebro. Yo digo que por lo menos la neuroeducación hay que aplicarla ya, aunque solo sea, o aunque solo fuere, para atajar, destruir lo que son, y ustedes y vosotros habéis oído hablar de ello, los mitos, neuromitos o falsas verdades. Hoy todo el mundo habla del cerebro, porque es la referencia importante, más allá de la filosofía. Es lo que nos aporta datos constatados. Y cuando hablamos así, hablamos de que podemos hablar de la memoria, del aprendizaje y de la memoria. Podemos hablar, insisto y lo repito, de valores y normas. Pero podemos hablar ya con fundamento de lo que significa y el valor que tiene la atención. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático del valor que puede tener la neuroeducación es para habernos dado cuenta, en un tema tan debatido como es ¿cuándo comienza un niño a leer? ¿A los 3 años? Evidentemente no. El niño que, sin embargo, tarda hasta los 7 años, evidentemente no. Se estima por observación que el niño en general de un colegio a los 5 años, 6 años ya está listo para aprender a leer. Pero no todos. ¿En qué se fundamenta ahora que la neuroeducación pueda decir algo? En que sabemos que áreas fundamentales del cerebro, como es el área 23 y 44, en fin, ciertas áreas del cerebro, la corteza parietal posterior y la temporal superior, hay ahí un área en donde la esencia de la lectura está en transformar el grafema en fonema. Si eso no ocurre, se lee muy mal o cuesta mucho. O hay que acudir a expandir los circuitos en otras áreas que cuesta sangre, que quiere decir castigo, quiere decir desazón, quiere decir malestar del niño al aprender. Y aprender algo, si hay que aprenderlo bien, hay que hacerlo con alegría. ¿Qué es cuando se aprende? Es cuando te da gusto. Eso se logra en la lectura a partir de los 6-7 años. ¿Por qué? Porque esas áreas ya sabemos ahora que han terminado de formarse los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Enseña a un niño de 7 años a leer y te lo hace en 3 semanas. Frente al niño que sí tiene y no está preparado porque tiene inmaduras esas áreas, a los 4, no solo hay que castigarlo, es que hay que atacarlo en el sentido de venga que no tal. Y esto ha presentado siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de 4 o 5 años de mi vecina sí ha aprendido a leer y en mi mismo colegio el mío no? ¿Es que el mío es más tonto o es que el maestro es tonto? Pues no, se puede deber, y de hecho es cuando ocurre normalmente, a que esas áreas no están maduras en uno y en el otro sí. Esa es la versatilidad y la división. Eso es lo que como ejemplo pongo para decir que neuroeducación es importante que comencemos. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, la exposición del doctor Francisco Mura, donde explica él un poco, ¿cierto?, de cómo la neuroeducación está haciendo cambios en el aprendizaje de las personas, ¿ya? Y de aquí me tomo de la conversación que comenzamos al inicio, donde 2 docentes muy amablemente, ¿cierto?, comentaron sobre la pregunta,
Y entre eso hablaban de la emocionalidad. Qué importante es que el cerebro necesita emoción para aprender, ¿ya? Si uno no genera emoción, y la neurociencia es lo que ha demostrado, y la neuroeducación también, que existen partes, ¿cierto?, del cerebro, ¿ya?, donde está ubicado la emoción, y necesitamos inyectar, digamos, esa parte primero para que el alumno logre aprender. Si nosotros no generamos algún tipo de emocionalidad del alumno, va a costar un poquito más aprender. Por ejemplo, si nosotros nos acordamos qué fue lo primero que nosotros aprendimos a hacer, puede ser que nos recordemos de instancias que primero hayan generado una emocionalidad. Por ejemplo, por decir, yo me acuerdo haber aprendido ¿cómo se llama?, a tejer, pero el hecho de tejer era difícil, ¿ya? Para mí el hecho de tejer era difícil, tomar dos veces para tejer y la lana y todo, hacer ese proceso. Pero mi madre, al hacerlo junto con ella, al enseñarme ella, y yo generarme y sentarme todas las tardes a poder tejer con ella, me va a decir, pucha, la profesora que vieja, sorry, a lo mejor ahora mucho, ¿cierto?, los lolos no tejen, pero en ese tiempo, ¿cierto?, uno sí tejía, y me generaba a mí una emoción, me generaba un gusto, no el tejer, sino que me generaba el gusto de estar con mi mamá sentada y poder lograr, ¿cierto?, estar juntos y a generar una conexión a través del tejido. Eso me generó a mí el gusto por el tejido, y cada vez que yo voy a tejer, me acuerdo de ese momento y me genera ciertas emociones de gratitud, de felicidad, ¿cierto?, respecto al tejido. ¿Qué debe pasar con los alumnos? Los alumnos también debemos generarle esa emotividad. El alumno también tiene que gustarle, decir, hoy voy a ir a la clase de matemática, qué rico, porque la profe va a hacer una actividad entretenida. No significa que nosotros tengamos que ponernos, ¿cierto?, vestirnos de payaso, ni que tengamos que hacer piruetas para que el alumno se entretenga, sino que tenemos que ver que tenemos que buscar elementos y herramientas que nos está generando la neuroeducación para poder hacer una clase un poco más dinámica, un poco más entretenida, que nos genere esta emoción y al final de cuentas el aprendizaje en el alumno, ¿ya? Por ello, tenemos, ¿cierto?, la gamificación, ¿cierto?, que es una palabra que aquí me encanta, que yo cuando llegué a la universidad, hace aproximadamente, yo llegué en el 2017 a la universidad, llegué con este concepto de gamificación, que está asociado, ¿cierto?, a tomar la mecánica del juego, ¿cierto?, y involucrarla en el ámbito de la educación, ¿ya?, para poder lograr un mejor aprendizaje en los alumnos. ¿Ya? Me imagino que varios han tenido a lo mejor varios cursos de gamificación o habrán visto varias técnicas o herramientas, ¿cierto?, que le han mostrado para poder lograr esta gamificación. Y lo que vamos a hacer hoy día, ¿cierto?, es eso, mostrarles algunas herramientas que ustedes pueden utilizar justamente para hacer este proceso de gamificación y entrar un poquito, ¿cierto?, a lo que dice la neurociencia, es decir, a la emotividad de los alumnos. ¿Ya? Entre los elementos o herramientas, ¿cierto?, que nosotros podemos utilizar, yo creo que varios por ahí, me imagino que deben haber visto Canva. Yo no sé si, Sí. ¿cierto?, ¿la habrán escuchado? ¿Sí? Canva, ¿cierto? Sí. Conocido, ¿no? Canva es una herramienta, soy muy entretenida para diseñar contenidos de todo tipo, desde presentaciones, desde videos, desde tarjetas, documentos, infografías, mapas mentales, mapas conceptuales, es decir, una gama de herramientas que yo puedo utilizar en mi clase, ¿ya? Y para poder trabajar con ello, ¿cierto?, yo les voy a mostrar, para sobre todo aquellas personas que no han trabajado en Canva, porque puede haber personas que ya hayan ingresado y lo hayan visto, y por eso yo, en particular, yo sé que hay muchas personas que a lo mejor no lo van a poder hacer porque están con celulares, o bien están, ¿cierto?, con una herramienta que no les va a permitir ingresar. Pero a mí me gustaría, ¿cierto?, que las personas que puedan ingresar, para poder generar su cuenta y dejar la lista, sobre todo, repito, aquellos que no han tenido Canva y no tienen, ¿cierto?, Canva, puedan ingresar a www.canva.com, ¿ya? Ingresar, y ustedes, ¿cierto?, al ingresar van a encontrar, ¿cierto?, esta página que yo les estoy mostrando a continuación. Por favor, aquellos, ¿cierto?, que puedan ingresar, ¿cierto?, les recomiendo hacerlo para poder dejar registrado, ¿cierto?, su contraseña, dejar registrado, ¿cierto?, para que en el momento que inmediatamente usted quiera involucrarse y hacer algo con Canva y empezar a trabajar con Canva, ¿cierto?, lo puede hacer en forma inmediata, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo bueno de Canva? Que Canva es bastante simple de trabajar, ¿ya? Además no me sirve no solamente para hacer clases, sino que también puedo trabajar otro tipo de herramientas. Por ejemplo, aquí se pueden hacer tarjetas,
tarjetas de Navidad, por ejemplo, algunos dicen que a algunos les gusta, ¿cierto? Hacer, ahí, ¿cierto? Se pueden hacer tarjetas de Navidad, yo puedo hacer videos, ¿cierto? Por ejemplo, que quiera mandarle a alguien un video de saludo, también lo puedo hacer, ¿ya? Etcétera, etcétera. Póster, ¿ya? Presentaciones, ¿ya? Entonces, en www.canva.com ustedes se van a encontrar con esta página, ¿ya? En esta página nosotros nos vamos a colocar acá donde dice registrarse, ¿cierto? Y ahí me van a pedir, ¿cierto? Si usted se va a registrar, hay gente que puede registrarse con Facebook, que es más rápido, porque usted uno, ¿cierto? Normalmente todos tenemos Facebook, por lo tanto por Facebook, o registrarse, ¿cierto? Abajo con su correo electrónico, ¿ya? Y ahí usted puede ingresar, ¿cierto? El nombre, ¿ya? El correo y la contraseña. Patricia, te Dígame. sales todavía la página de Canva nomás, la www, no estás mostrando la No siguiente. ¿no se actualizó? No, A ver, veamos, a ver. Espérame, iré para atrás. Esto de la tecnología, sorry, yo soy de Quilpué, de repente por aquí al sector Paso Hondo como que el internet es un poquito más lento. lento. Sí, Malena. No sé por qué si es BRTR, pero la verdad que no sé por qué está malo, pero a ver, tenemos acá. ¿Se sigue viendo Sí, lo se ve la mismo? presentación todavía, Pati. Si quieres, Sí, donde dice compartir pantalla, pincha lo ahí voy a donde volver a... dice compartir mi pantalla, no la presentación. A ver, espérame. La primera de la Vamos a... izquierda dice pantalla y pincha ahí esa y ahí se comparte lo que estás tú viendo justo ahora. Espérame un poquito. Estoy tratando de... No. O salga y vuelva Lo voy a volver a, espérame, lo voy a volver a compartir. Voy a dejar de compartir y lo voy a volver a, que de repente se pega el, exacto. sí. Ya, vamos a volver a ver. Pero el mismo Zoom. Sí. Ahí se verá, ahí, Y se ve la No, presentación todavía. quedó en la misma. ya, ahí estamos Canva, veamos si se puede ver. Ahí, sí, ahí se ve, parece la pantalla original, ¿cierto? De Canva. Ahí se ve la presentación todavía. Sí. Todavía la presentación. Fíjate. Ya, hay un problema, espérame, vamos a entrar entonces, debe ser un problema de la presentación o un Sí, problema... ingresa directo del Sí. navegador para ti mejor. Ya, vamos al navegador, entonces voy a www.canva.com, ahí sí, ahí, Ya mira, aún aparece la presentación, pero creo que tiene que ver con el compartir pantalla. Cuando pinchaste compartir pantalla, le pusiste pantalla, ¿cierto? ¿O le pusiste la presentación? sí, no, pantalla, por eso me extraña, espérate, voy a volver, sí, compartir, espérame, compartir el sonido, sí, pues dice compartir pantalla, Pantalla, es. sí, y no sé por qué, ya sé lo que pasó, ya, espérame. Ya. Ahora entendí. Lo que pasa es que la pantalla que yo tengo acá, no sé por qué no me funciona. Típico que uno prepara todo, no sé si les ha pasado, pero típico uno dice, no, si esto me funciona muy bien, pero en el momento de... No. Sí, espera. Claro, no sé por qué no me quiere... No, pongo acá Ahí y me sigue compartir la presentación. mostrando... Sí. Sí, y me sigue compartiendo la presentación. Espérate. Y me pone ahí, dice, está compartiendo la pantalla, si eso es lo más extraño. Ajá. Y en la Me pone presentación ahí. que tú estás compartiendo arriba, Pati, en donde aparece canva.com, design, etcétera, ¿se puede escribir una dirección ahí o no? No, espérame. Justo ahí abajito del puntero que tiene. Espérame, déjame. Ahí. Espérame un poquitito. Ya. Ya. ¿Y ahí? No. Tampoco. Es que me da la idea de cuando le haces clic, como que se despliega una pestaña
emergente, como una segunda pantalla. Sí, pero que debería mostrarme la pantalla que yo escribo en el servidor, o sea, arriba en el... Porque si estoy compartiendo pantalla debería verme toda mi pantalla, no sé por qué. Mira, ahí ve el Google, por ejemplo, puse Google. No, sí, sigue viendo la presentación. ¿Viste? No sé Por- qué pasa. Ya, Y tendría que déjame... ser en presentar, o sea, en compartir pantalla. Debería Sí, presentar una pestaña de Google. sí. Vamos acá. Nos vamos mejor acá. Ahí sí. ¿Qué se ve ahí? Ahora sí, Google. Pati. Ya. Ahora sí, Google. Tenemos ahí canva.com. Ahí sí. Ya, ahí estamos. Ahí se ve Canva, ¿cierto? Ahí tenemos la pantalla de la página de inicio. Sí, súper Y bien. registrarse, ahora sí, dice ahí registrarse con Google, ¿cierto? Registrarse con Facebook y registrarse con tu correo electrónico. ¿Ahora se ve o no? Sí, Ya. Entonces, registrarse con su correo, ¿cierto? Acá uno pone su nombre, ¿cierto? El correo que usted va a utilizar, ¿ya? Y la contraseña, ¿cierto? Que va a elegir y empezar, ¿ya? Aquel que quiera, ¿cierto? Ingresar, lo puede hacer en este momento, ¿cierto? Si alguien, obviamente, lo va a hacer después. Yo, en mi caso, ¿cierto? Yo ya tengo mi contraseña original, ¿cierto? Que es la que estoy trabajando, pero aquí uno puede crear su cuenta y empezar, ¿cierto? En forma inmediata, ¿ya? Ya. Entonces, yo voy a ingresar con mi cuenta, ¿ya? Para no generar otra cuenta. Ya, ahí estoy mostrando, ¿cierto? Esa es mi página, con la cual, ¿cierto? Yo tengo varios diseños ahí. Voy a checar por acá. Y ahí, ¿cierto? Si ustedes se fijan, bueno, tengo opciones, ¿ya? Dentro de las opciones usted puede ir tomando, por ejemplo, si yo quiero hacer una presentación, si yo quiero hacer una infografía, si yo quiero hacer, no sé, una tarjeta, si yo quiero hacer lo que usted quiera hacer, ¿ya? Y acá se despliega, ¿cierto? En la izquierda tiene una cantidad de plantillas que usted puede utilizar, ¿ya? Aquí arriba, se fija, dice plantillas, tenemos una cantidad de plantillas, dentro de la que yo estoy utilizando en mi presentación, es justamente esta plantilla que tenemos acá arriba, ¿ya? Como todo proceso, ¿cierto? Y herramienta, y obviamente que la herramienta tiene que ver con un asunto monetario, si uno, ¿cierto? Quiere un poquito más de la aplicación, pero esta aplicación, ¿cierto? Sin pagar, tiene bastantes características que podemos utilizar, ¿ya? No necesariamente tenemos que pagarla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno puede utilizar una plantilla predeterminada, ¿ya? La estoy abriendo acá, por ejemplo, esa, y yo puedo generar, ¿cierto? Si quiero cambios dentro de la misma plantilla, ¿ya? Dentro de la misma plantilla, donde yo puedo, ¿cierto? Escribir en esa plantilla, completar, cambiar, modificar, etc., ¿ya? Eso es lo que primero que uno puede hacer con esa plantilla. Voy a poner, por ejemplo, matemáticas, por ejemplo, ¿cierto? Y voy a borrar acá, ¿ya? Lo bueno es que uno puede estar predeterminada, por lo tanto la puedo utilizar, ¿ya? Viene una plantilla completa, digamos, viene toda una presentación completa que uno puede ir viendo qué es lo que quiere ocupar y qué no, ¿ya? Si yo voy moviendo hacia abajo, voy a minimizar un poco, ya, ahí sí, ¿ya? Ahí va apareciendo y yo puedo ir agregando páginas, ¿cierto? Que son de las diferentes que yo tengo acá. Si yo quiero, ¿cierto? Agregar una nueva página, reemplazar la página actual, ¿ya? Puedo agregar, por ejemplo, vamos a tomar esta y agrego ahí una nueva página a continuación de la que ya tengo, ¿ya? Y así exacto. puedo ir generando mi presentación. En el lado izquierdo tenemos, ¿cierto?, que podemos subir archivos. Si usted tiene, por ejemplo, algún archivo que usted quiere subir, sea imágenes que usted tiene en su computador o en su PC, videos que tiene que quiere usted subir o audio, usted a través de subir archivos, como sube normalmente, ¿cierto?, cualquier archivo, uno aprieta y aquí inmediatamente, ¿cierto?, me va a buscar dentro de su computador lo que usted quiera subir. Por ejemplo, yo podría apretar, ¿cierto?, una figura y subirla, ¿ya? También Canvas tiene fotos, ¿ya? Que usted puede elegir dentro de un sinnúmero de fotos, ¿ya? En las que puede buscar aquí en el buscador, ¿cierto? Usted busca dependiendo de lo que quiera hacer, no sé, biología, por ejemplo, ¿ya? Y uno en biología puede encontrar una vasta gama, ¿cierto? De dibujos de los cuales usted pudiera, ¿cierto? Colocar, ¿cierto? Por ejemplo, acá, y ubicar dentro de su presentación, ¿ya?
También tenemos elementos, ¿cierto? Como sticker, dibujos, líneas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, acá en elementos tenemos todos estos elementos. Por ejemplo, puedo colocar aquí una persona, ¿cierto? Podemos ir completando, tenemos flores, etcétera, etcétera. Y lo interesante de todo esto, que yo, por ejemplo, podríamos tomar, les voy a colocar acá encima, vamos a borrar acá, podemos tomar, ahí sí, ahí sí, ya. Y tenemos, por ejemplo, ¿cierto? Este cuadrado, que la mayoría, ¿cierto? Cuando yo ingresé a Canva, me acuerdo aprender esto, decía, pero ¿para qué sirve este cuadradito con una nube? Bueno, y este nos ayuda para poder, ¿cierto? Colocar la imagen que yo quiero justo, que me quede, ¿cierto? Vinculada a ese cuadradito. Por ejemplo, yo quisiera, no sé, que esta foto del cuerpo humano, vamos ahí está, ¿cierto? Quede adentro de ese cuadradito, entonces me queda, ¿cierto? Ahí adentro la imagen que yo quiero, ¿cierto? Colocar, ¿ya? También tenemos texto, ¿sí? Texto. Ya vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿cierto? Para algunos que a lo mejor quieren consultar algo. Tenemos también agregar títulos, si usted quiere agregar un título, ¿cierto? Subtítulo o texto, ¿ya? Vamos a ir borrando para que no se vaya llenando esto de cosas. Ahí ya. Entonces, agregar título, agregar subtítulo, agregar texto. Además, tengo una variedad de letras que ustedes pueden, ¿cierto? Ese que está ahí, ¿cierto? Ustedes pueden entonces ocupar, por ejemplo, para colocarse un título o algún tipo de información de su presentación, ¿ya? También tenemos estilo. Usted puede buscar acá diferentes tipos de colores si usted quiere cambiar el estilo que quiere trabajar. Acá hay una gama, ¿cierto? Bastante grande. Tenemos también música, si usted quiere colocar a su presentación, ¿cierto? Música, supongamos que está haciendo una infografía de algún contenido en particular que usted le quiere subir a los alumnos, por lo tanto, en esa infografía, ¿cierto? Usted quiere que haya una música de fondo, por lo tanto, yo puedo colocar, ¿cierto? Una música de fondo ahí. ¿Se escuchará la música de fondo? Sí. Ya, la música de fondo, ¿cierto? Puede estar, ¿cierto? Colocada dentro de esta presentación, sea una presentación, ¿cierto? De algún tipo, ¿ya? Esa queda registrada. También tenemos videos, si usted quiere agregar, ¿cierto? Un video dentro de su presentación que sea el video que usted puede, ¿cierto? De alguna manera sacarlo dentro de su computador, que lo haya tenido guardado, o algún video que usted quiere utilizar de acá, usted lo puede colocar, ¿cierto? Y como usted visualiza el video, ¿cierto? Ahí, Sí. ¿cierto? Se puede ver, ¿ya? Se puede visualizar, ¿ya? Fondos, tenemos entonces también para cambiar diferentes tipos de fondo, ¿ya? Ojo, acá cuando uno aprieta, si ustedes se fijan, ¿ya? Dice gratis. Obviamente hay una diferencia entre el Canvas pagado al Canvas no, ¿cierto? Pero el que no, ¿cierto? Aquí va a aparecer como gratis, y el que no va a aparecer, ¿cierto? Como un tipo de corona, como corona de rey, que aparece, ¿cierto? Diciendo que esa imagen o ese video o ese cierto texto no se puede subir, ¿ya? Entonces podemos cambiar, por ejemplo, el fondo y generar, ¿cierto? Diferentes tipos de presentación con diferentes tipos de fondo. Gráficos. Si alguien, ¿cierto?, quiere agregar algún tipo de gráfico, también se puede realizar, ¿cierto? Y lo bueno es que este gráfico, ¿cierto?, ahí va variando porque está, ¿cierto?, vinculado con esta plantilla que ustedes ven que está a mano izquierda, donde usted puede cambiar los elementos, ¿ya? Puede cambiar los valores de su gráfico que usted quiere presentar, ¿ya? Por ejemplo, ahí yo voy cambiando los datos y si ustedes se fijan, va generando cambios en el gráfico que tengo aquí a continuación. En el caso de arriba, ¿cierto? Yo puedo redimensionar, significa ajustar las dimensiones de la presentación o de la infografía o de la tarjeta que yo quiero utilizar. Puedo cambiar, editar, cambiar, ¿cierto?, el tipo de letra. Puedo cambiar, ¿cierto?, el tamaño de la letra. Puedo destacar, ¿ya? Puedo colocar una letra itálica, etcétera, etcétera. O sea, si ustedes se fijan, ¿cierto? Para la imaginación tenemos aquí, ¿cierto? Para generar
unas presentaciones muy dinámicas, muy entretenidas para que nuestros alumnos, ¿cierto?, podamos motivarlos de alguna manera, ¿ya? Y además tenemos acá, ¿cierto?, en todo esto, ¿cierto?, tenemos aquí la barra horizontal de color azul, ¿ya? Acá tenemos el nombre de la presentación, ¿ya? Aquí yo puedo compartir con otro compañero, ¿ya? Yo aquí puedo escribir, ¿cierto?, con un compañero que también tenga Canvas, y yo le puedo compartir mi presentación para que el compañero, ¿cierto?, la pueda modificar, ¿cierto?, junto conmigo. Por ejemplo, si yo y Catalina León, que es mi compañera, podemos hacer una presentación en común, entonces a través de esto yo puedo lograr que ella genere los cambios y yo los pueda ver, ¿ya? También, ¿cierto?, podemos hacer la descarga, ¿ya? Esta descarga va a depender mucho si, ¿cierto?, es pagada o no. Si es pagada, hay ciertas descargas que no se pueden hacer, pero por ejemplo, lo que uno puede hacer es, lo que uno normalmente hace con los alumnos, voy a sacar, espérenme que tengo aquí, ahí sí. Lo que uno puede hacer, ¿cierto?, es mostrar los diferentes tipos de presentaciones. Este es tipo estándar, ¿ya? ¿Fijan? Una presentación sencilla. Tenemos también, ¿cierto?, acá puedo buscar reproducción automática, si yo quiero, ¿cierto?, que el PPT pase en forma automática, ¿ya? Y los diferentes modos, ¿cierto?, de presentación que yo puedo ocupar. En los 3 puntitos que tenemos acá, son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ¿cómo yo comparto esto a mis alumnos? ¿Cómo lo pueden ver? Por lo tanto, yo puedo hacerla desde el mismo Canva, como yo lo hice al principio, mostrar la presentación a mis alumnos, o yo puedo a través de un link, ¿cierto?, colocar esta presentación o lo que ustedes hayan hecho, ¿cierto?, como material, puede ser, ¿cierto?, en el Classroom o en un aula virtual que ustedes tengan, o por correo electrónico, o por Facebook, o, ¿cierto?, en cualquiera de las instancias. Simplemente aquí, donde dice compartir, aparece un link, ¿cierto?, que usted puede copiar, y a través, ¿cierto?, de copiar ese link, usted lo puede colocar en cualquier lugar, ¿cierto?, y el alumno, ¿cierto?, colocando ese link puede ver la presentación. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí. Voy bastante lento, la verdad es que la idea no es pasar esto rápido, sino que, ¿cierto?, ojalá que la mayor cantidad de las cosas que estoy explicando se entiendan para que ustedes se sientan súper motivados para poder, ¿cierto?, ir, ¿cierto?, a Canva y generar, ¿cierto?, sus presentaciones. Presentación. ¿Ya? Claro, que sean unas presentaciones ahí que los alumnos digan, wow, profesora, qué presentación más entretenida se pasó. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos algo novedoso también, podemos descargar, pero también tenemos, miren lo que vamos a tener acá. Vamos a cerrar un poquito acá, para que esto no me moleste. Y lo que se usa mucho ahora es que el profesor se vea en la presentación, ¿ya? Por ejemplo, usted quiere subir una presentación de un cierto contenido, quiere que los alumnos lo vean a usted en la presentación, pero usted la va a subir, no sé, al Classroom. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Acá, ¿cierto?, donde dice presentar, donde aparece ahí, ¿cierto?, una camarita ahí en presentar. Yo aprieto presentar, ¿ya? Y me dice ir a estudio de grabación, ¿ya? Vuelvo a decir, acá en los 3 puntitos, en presentar, y aquí arribita, ¿cierto?, me dice ir a estudio de grabación. Yo voy acá al estudio de grabación, me empieza a configurar automáticamente la cámara y me empieza a configurar automáticamente el sonido, ¿cierto? Y, es cierto, y lo puede, en mi caso, no lo puedo hacer. En mi caso no lo puedo hacer porque yo lo estoy ocupando, por eso no Claro. pasa, claro, porque lo estoy ocupando directamente, ¿cierto?, en la presentación. Pero acá, ¿cierto?, lo que ocurre es que cuando uno, ¿cierto?, deja de ocupar, aquí va a aparecer, ¿cierto?, su camarita, Su cámara. y les va a aparecer una presentación, ¿cierto?, que usted puede hacer. Ya, les va a aparecer como la que aparece aquí en la foto. Lamentablemente, como estoy con el Zoom, ¿cierto?, no me permite hacer mi presentación, pero es lo que está, miren, aquí en el sector, ¿cierto?, del lado derecho, aparece la presentación, y va a aparecer yo, ¿cierto?, ahí en un circulito, va a aparecer usted explicando, ¿cierto?, por ejemplo, la clase de ese día. ¿Ya? Todo eso se puede hacer con este Canva, que además, ¿cierto?, tiene otro tipo de cosas que uno puede hacer, pero dentro, digamos, de lo que uno aprende a manejar en un principio es eso. ¿Ya? ¿Qué me puedo hacer? Animar. Si yo quiero cargarle movimiento, ¿ya?, acá arriba yo tengo, ¿cierto?, para animar, puedo utilizar
formato bloque, ¿cierto? Que aparezca o desaparezca, paneo, ¿cierto? Que avanza, ¿cierto? Que suba la presentación y le puedo dar movilidad, ¿cierto? A esta presentación, ¿ya? Puedo también estipular el tiempo, de cuánto tiempo, ¿cierto? Cada una de las partes de la presentación, ¿cierto? Tiene que durar y, ¿cierto? Bueno, y generar mi presentación que está ahí. He tratado de hacer, ¿cierto? Una muestra general del uso del Canvas, ¿cierto? Repito, uno parte acá arriba en plantillas, es donde, ¿cierto? Uno puede ocupar, ¿cierto? El tipo de plantilla, y aquí arriba, ¿cierto? Donde dice inicio, yo me puedo ir hacia atrás y buscar dentro de toda la gama que presenta Canva, ¿no? Ujú. Me voy acá, ¿cierto? Y se ve la presentación. ¿Si alguien me puede confirmar? Mi presentación No. original. Sí, No, se se ve ve la Patricia en la página de Canva también. Claro. esa Ya, se ve. vamos acá, tengo que cambiar aquí, irme automáticamente a cambiar, ¿ya? Y la otra página que vamos a cambiar aquí, lo que vamos a mostrar, porque tengo que ir cambiando según, aquí, me voy a la original, ahí está la original, ¿sí? Sí. Vamos entonces a la siguiente. La siguiente la voy a mostrar con un ejemplo, ¿ya? Yo cuando aprendí a usar este tipo de herramientas, hay una herramienta que se llama Powtoon, que me imagino que algunos también la deben conocer, que es una herramienta que sirve para generar videos, ¿ya? Animados, o presentaciones PPT, ¿ya? Lo entretenido de esto del Powtoon tiene que ver con los videos, ¿ya? Y yo acá hice un ejemplo de un video que utilicé en clase para que ustedes lo puedan ver cómo funciona. Por favor, me confirman si se puede ver. Bueno, esta fue una presentación, ¿cierto?, que yo la trabajé con las alumnas de enseñanza básica, que soy pedagogía, ¿cierto?, en educación básica de la Universidad de Viña del Mar, donde yo enseño, ¿cierto?, a utilizar también dentro de la matemática las herramientas, ¿cierto? Este año sobre todo enseñamos, ¿cierto?, este tipo de herramientas para que ellos pudieran hacer una excelente clase, sobre todo porque estaban haciendo prácticas, ¿ya? Y estos videos son los que uno puede generar, ¿ya? Justamente en el Powtoon, que es lo que yo les voy a mostrar ahora, ¿ya? Quisiera saber si alguien ya ha trabajado anteriormente con el Powtoon y me pueda contar su experiencia. Mientras yo voy cambiando aquí, ¿sí? ¿Alguien? ¿No? Yo no. ¿Con el Powtoon? ¿No? ¿Con el Canvas? ¿Alguien? Yo he trabajado con Powtoon ¿Ya? y la verdad es que igual hay procesos de que va a depender del computador todo lo que uno pueda ir generando, porque a veces si un computador está muy recargado, tiene muy poca memoria,
igual el proceso que va a generar es más lento para cargar algunas cosas. Y claro, como todos estos elementos, cuando lo tengo así gratuito, no me genera mucha variedad. Paso lo mismo, entonces tengo que pagar un poco la licencia para tener acceso a un contenido como más exclusivo. Pero Claro. igual es como muy bueno el trabajo a realizar ahí con los dos. Sí, es una Realmente herramienta bueno muy lo que hacen. dinámica. Claro, lo que pasa es que uno dice, claro, cuando yo por ejemplo utilizo el no pagado, te digo al tiro, yo no utilizo el no pagado. Lo único que uno tiene que hacer es utilizar, ¿cierto? Digamos, la forma de colocar los elementos, la forma de utilización de los elementos, si uno, pensando que esto uno lo hace para colocarlo, por ejemplo, previo a la clase, no en la clase en sí. ¿Ya? Para pasar un contenido claramente completo esto no sirve, solamente son cápsulas de aprendizaje que uno puede sí o sí. ¿Quedará grabada esta cápsula? Sí, se está grabando. Sí, se está grabando. Eh, ¿Cómo se llama? Y se puede usar como cápsulas de aprendizaje, que es súper importante, por ejemplo, ahora, antes que el alumno llegue a clases, antes, ¿cierto?, de pasar el contenido, generar estas cápsulas de motivación para que el alumno, por ejemplo, vea qué es lo que va a ver, con qué están vinculados, qué es lo que entonces el alumno se entusiasma, voy a ver esta cosa, ¿cierto? Claramente eso es mucho más motivador que uno le manda, no sé, ¿cierto? Le manda un PPT plano que no tenga, ¿cierto?, ningún tipo de movimiento. Claramente tiene mayores ventajas que, ¿cierto?, lo que estamos usando la mayoría de los profesores, ¿cierto?, con anterioridad, ¿ya? Les voy a mostrar entonces el Poitum para que lo veamos. Vamos acá, entonces me voy Hola, habla Jael. Igual quería comentar que existe la posibilidad de que Canva sea gratuito para profesores. Claro, eso depende ¿cómo se llama? Creo que si tienen que ser varios profesores que se inscriben, me parece, como una No, comunidad. de hecho, lo único que se necesita es subir como una plantilla o el encabezado. Yo lo hice y subí el encabezado de una liquidación de sueldo que está en línea y tener una cuenta que tiene mayor acceso a Facebook educativo. Y es Claro. gratuito. Claro, ahí te dan un poquito más, claro, ahí te dan un poquito más de opción en cuanto a poder utilizar las cosas, eso es lo bueno. Súper, muchas gracias chicos. ¿Alguien más que quisiera comentar sobre el Canvas o el Powtoon? A lo mejor el Powtoon todavía no, a lo mejor no lo hemos visto, pero ya, lo vamos a mostrar. Vamos acá, ¿cierto? Vamos a powtoon.com. ¿Ya? Y acá, ¿cierto? En el sector derecho me piden registrarme, como todo, ¿cierto? Estas herramientas, me piden, ¿cierto? El correo para que puedas ingresar, ¿cierto? Y generar mi cuenta, como también la puedo generar a través, ¿cierto? De Facebook, ¿ya? Hay uno en powtoon.com, entonces uno puede ingresar, ¿cierto? Y generar su cuenta. Estoy esperando si es que alguien, ¿cierto?, quiere generar su cuenta en forma inmediata, lo puede hacer, ¿ya? En el caso, ¿cierto?, yo tengo la cuenta, ¿cierto?, voy a iniciar sesión con mi correo, mi contraseña, que ya es la que he trabajado, ¿cierto?, durante este periodo, ¿cierto?, que tuvimos. Hoy pasó algo, veamos. Ahí, ya sé que me pasó. Ahí, no me quiere recordar. Ya, ahí sí. Ahí tenemos Powtoon, ¿cierto? ¿Me pueden confirmar si se ve mi pantalla? ¿Sí? Sí. ¿De Powtoon? Sí se ve, dice, hola, ¿qué Ya. video te gustaría crear? Sí, sí se ve. Ahí Se tenemos ve. entonces, ¿cierto? Claro, y tenemos diferentes opciones, ¿cierto? Le pregunta, ¿qué video te gustaría crear hoy? Ahí tenemos diferentes tipos de opciones. Y tenemos también acá en el sector, ¿cierto? En el lado izquierdo tenemos las plantillas, ¿ya? Que yo puedo utilizar, ¿ya? Puedo buscar las plantillas, depende de qué tipo de plantillas, ¿cierto? Fíjense que tengo, repito, yo el Powtoon, ¿cierto?
en mi caso, ¿cierto? No es pagado, entonces tengo un botón básico ya, pero en general, ¿cierto? Tengo una variedad de plantillas que puedo trabajar para realizar estos videos, ¿ya? ¿Qué puedo usar también? Acá en la parte de abajo dice importar. ¿Qué significa? Que aquellos PPT que ustedes, ¿cierto?, han utilizado y que quieren como actualizarlo, uno aquí en importar, o sea, de donde dice importar archivo, uno puede buscar un PPT que tenga dentro de su computador que haya usado y que quiere modernizarlo un poquito y quiere cambiarlo, uno puede, ¿cierto?, subirlo a la plataforma de Point, ¿ya? Y actualizarlo si usted quiere, ¿ya? Y la otra opción es crear, uno puede crear, ¿cierto? Y me van dando las opciones, si yo quiero, ¿cierto?, en forma horizontal, cuadrado, ¿cierto?, ¿ya? En forma vertical, dependiendo, pensando que hay gente, ¿cierto?, que hace esto, por ejemplo, para subirlo a Facebook, o para Instagram, o para Twitter, ¿cierto? Genera también ahí su material, ¿ya? Cuando uno quiere comenzar, yo recomendaría partir siempre por las plantillas, ¿ya? Buscar aquella plantilla, ¿cierto?, que me sirva, ¿ya? Vamos a buscar una plantilla acá en particular, cualquiera, vamos a tomar esta, ¿cierto? Me muestran cómo funciona la plantilla, ¿ya? Para que pueda saber yo, ¿cierto?, cómo es la plantilla. Y una vez que uno está ok con la plantilla, dice, no, esta plantilla estamos súper bien, yo, ¿cierto?, hago editar esta plantilla, y la plantilla, ¿cierto?, se me abre para que yo pueda editarla. Está cargando, cargando. Ya, ahí se está abriendo la plantilla. Ahí se está cargando de a poquito, el internet está un poquito lento, sí, ahí se ve algo, ¿no? Prevenir discriminación en el lugar de trabajo, a poco se va cargando, espérenme que me falta el sector izquierdo. Eso pasa porque estamos ocupando, bueno, en mi caso están ocupando mucho internet aquí, tengo un hijo universitario que me ocupa mucho internet, una chica que también lo hace, así que ya, ahí se cargó. Entonces tenemos, miren, tenemos las plantillas que yo puedo ir, ¿cierto? En primera instancia las puedo editar, se fijan acá arriba, dice editar, ¿ya? Editar significa que yo puedo cambiar, ¿cierto? Si yo no quiero discriminación y quiero, no sé, poner otra cosa acá, yo la puedo cambiar. Por ejemplo, no, ahí sí. Ya, ahí me tomo. Ya, por ejemplo, ¿cierto? Si yo quiero cambiar sobre la plantilla, yo puedo modificar, ¿ya? Y es lo que puedo hacer. Ahora, si ustedes quieren tomar esta plantilla para cambiar más cosas y agregar más cosas, tendríamos que ir aquí arriba a crear, ¿ya? Y en crear me aparece, si se fijan aquí, en el sector derecho, me aparece unas herramientas, ¿no? Y esas herramientas yo las puedo utilizar justamente para lograr lo que yo quiera hacer el cambio, ¿ya? Dentro de estas herramientas tenemos, ¿cierto?, la herramienta, ¿cierto?, la primera que tiene que ver con las escenas que yo puedo agregar. Lo voy a abrir de nuevo, ahí se abrió. Aquí me aparece, ¿cierto?, una lista de escenas que yo puedo ir cambiando. Si a mí no me gusta la escena que aparece acá, yo la puedo cambiar por estas que aparecen acá, ¿ya? También puedo subir, ¿cierto?, otro tipo de fondo o elegir otro tipo de color, según lo que me da las opciones acá. Tengo, ¿cierto?, imágenes de video, imágenes gratis, ¿cierto?, etcétera, etcétera, que yo puedo agregar también, fondos abstractos. También puedo añadir títulos, ¿cierto?, cambiar, agregar subtítulos, ¿cierto? Y también puedo agregar otro tipo de elementos, como elementos de texto. Por ejemplo, voy a mostrar este que está acá, ¿cierto? Que me muestra algunas viñetas, que ocupamos uno siempre, ¿cierto? Viñetas ahí que yo puedo agregar,
si yo quisiera agregar aquí una viñeta, por ejemplo, esa que está ahí, ya, vamos a borrar un poco para que, ahí, vamos a sacar un poco para que se note. Ya, yo podría aquí, ¿cierto?, agregar una viñeta, por ejemplo, si yo quisiera agregar una viñeta, ¿ya? Y además tengo otro tipo, ¿cierto? Tengo ahí algunos tipos de títulos que vienen, otros tipos de texto, ¿ya? Textos que vienen en este formato, ¿ya?, que yo quisiera agregar, ¿ya? Etcétera, etcétera. Uno puede buscar ahí y entretenerse en buscar diferentes tipos de texto que quiera agregar al contenido, ¿ya? Personajes, yo puedo agregar cierto otro tipo de personajes si quiero agregar personajes acá, aparte del que está, a lo mejor yo no quiero trabajar con este personaje, sino que quiero con otro, yo puedo, cierto, agregar, cierto, acá diferentes tipos de personajes que van a aparecer, ¿ya? Y crear mi propia historia, a lo mejor con los personajes que yo quiero. Accesorios que quiero agregar, ahí está, accesorios, ¿cierto? Ahora que estamos en trabajo remoto, podemos agregar, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, tengo diferentes accesorios que yo puedo agregar, como, por ejemplo, este celular, ¿cierto? Que yo agrego ahí, ¿ya? O una mesa que está ahí, también la puedo agregar y formar mi propia presentación. También tenemos formas, ¿ya? También puedo agregar imágenes, ¿cierto? Preestablecidas, ¿cierto? O cargar mi imagen, imágenes que yo tengo establecidas, ¿cierto? Imágenes que puedo ocupar de aquí mismo, ¿ya? Videos, ¿ya? También, y sonido, igual que digamos muy parecido a el Canvas que, ¿cierto?, hemos visto también con anticipación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la parte de abajo, si ustedes se fijan, ¿ya? Yo puedo ver cómo se está quedando mi video Powtoon, apretando, ¿cierto?, y me muestra, ¿cierto?, esa lámina que yo estoy trabajando, ¿cierto?, de cómo va quedando. Si hay algo que a mí no me gusta, yo lo puedo cambiar, lo puedo sacar, ¿cierto?, y lo puedo mover. En la parte de abajo también puedo mover, ¿cierto?, la instancia en que van apareciendo. Por ejemplo, si yo quiero cambiar, ¿cierto?, cuando aparece esta mano y no me aparece, la puedo, ¿cierto?, ahí, ¿cierto?, se puede movilizar. Ahí sí. Me ha porfiadito el problema del computador, pero puedo agregar también unos segundos si yo quiero agregar segundos o quiero acortar los segundos que tiene la presentación. No se me mueve, pero tengo un problema ahí de internet. Bueno, pero cierto, puedo mover y puedo cambiar lo que tengo acá, cierto, dentro de la presentación que estoy generando, ¿ya? ¿Qué tiene el Powtoon? Aparte de editar y crear, ¿cierto? Acá, bueno, esto sabemos que es para ir y volver. Acá está el nombre, ¿cierto? Editar el nombre que tiene mi presentación. Guardar, ¿cierto? Acá salvar, guardar lo que estoy haciendo, ¿cierto? Advance, donde yo puedo ver, ¿cierto?, cómo quedó mi presentación. ¿Ya? Puedo verificar cómo quedó mi presentación. ¿Ya? Y también puedo exportar, es decir, puedo compartir un enlace, en el caso que usted no le quiera mostrar desde Powtoon, ¿ya? Puedo compartir un enlace que genera automáticamente Powtoon, ¿ya? Ahí lo está cargando, ¿cierto? Yo tengo que colocar acá, ¿cierto?, la categoría en que lo voy a ocupar, ¿ya? La privacidad, etcétera, ¿cierto? Y lo exporta. Y al exportarlo, ¿cierto?, me aparece automáticamente el link, ¿ya?, que está acá, el link que yo puedo copiar, y con ese link, ¿cierto?, yo lo puedo compartir en las diferentes instancias, ¿cierto?, donde quiero que el alumno lo vea, ¿ya? Y él puede ver, obviamente, aquí la presentación como yo la estoy mostrando acá, ¿ya? Voy hacia atrás. La idea de Powtoon, ¿cierto?, tiene, repito, son, digamos, su función son dos, ¿ya? Generar videos para la persona que quiere hacer un video, o generar PPT, porque esto se puede descargar también como un PPT, ¿cierto? Y no necesariamente como un video, ¿cierto?, como el que hemos visto hasta ahora. Vuelvo
Entonces voy a dejar de compartir acá. Comentarios, preguntas, dudas. ¿No? ¿Complicado? Amiga, Melissa, después lo voy a dejar la canción. Tengo una pregunta bien práctica que se ha dicho varias veces que hay opciones para versiones pagadas. Si alguien se entusiasma y quiere, ¿de cuánto estaríamos hablando, digamos? ¿De qué? Porque a veces uno se imagina que puede ser mucho y a lo mejor no es tanto o no. Claro, es que depende, porque por ejemplo en el caso ¿cómo se llama? Del Canvas, estamos hablando de sobre 100.000 pesos anuales. Anuales, sí. Es un costo más o menos que uno piensa, digamos, gastar, aunque sea anualmente, pero es un costo que uno, digamos, no son baratos, digamos, el costo. Hay opciones, sí, como, ¿cierto? Hablaba por ahí una colega respecto a que de repente, ¿cierto? Sobre todo en la pandemia se dio mucho en que facilitaron el proceso de ser gratuito, muchas cosas, las abrieron, ¿ya? Y uno pudo ocupar muchas cosas gratuitas, pero no sabemos si para lo que viene, es decir, para el próximo año, va a pasar lo mismo. Ahora, yo creo que cuando uno comienza trabajando con este tipo de presentaciones, yo creo que uno tiene que comenzar trabajando con lo básico, es decir, buscando y partiendo, ¿cierto?, con lo que hemos mostrado, tratando de armar las primeras presentaciones, porque la verdad es que uno parte muy básico, ¿ya? Tratando de mover y ver cómo ubicar, y cuando uno genera incluso su primer video, uno queda así con una emocionalidad, y le dice, pues bien, me resultó, me quedó bonito, etcétera, etcétera, y lo logra, ¿cierto?, subir al curso y mostrarlo. Lo interesante de esto, ¿cierto?, es el resultado final. Los alumnos, ¿cierto?, muestran realmente alegría cuando ven este tipo de video, ven este tipo de presentaciones que nosotros mostramos en clase, ¿ya? Se les nota la diferencia, ¿ya? Ellos se motivan a ver la presentación que nosotros estamos viendo. Gracias, Catita, por... Te quiero hacer una consulta. Dígame. Dice, mira, bueno, a mí estéticamente me pareció que las dos eran como iguales, no tengo un parámetro más de comparación, pero la principal diferencia entre Canva y Powtoon es que tú dijiste que Powtoon puede generar unos videos, generar PPT o exportarlos y modificarlos. ¿Esa es la principal diferencia entre estas dos herramientas? Sí. Lo que pasa es que en el caso de Canvas, yo creo que tiene muchas más funciones que Powtoon. Powtoon, como dices tú, solamente es para generar videos. Si tú quieres generar un video, ¿cierto? O quieres generar un PPT, ¿cierto? Con movimiento, te sirve. Pero Canvas tiene una gama más amplia para tú hacer, digamos, diseñar cosas para tu clase. O sea, una infografía, que es lo que ahora usa, que yo lo uso mucho en clase, una linda infografía, que es un resumen, ¿cierto?, de los contenidos que tuviste, la puedes generar con Canvas. Powtoon ahí no te sirve. Si tú quieres generar tarjetas, si eres profesora jefe y quieres hacer, no sé, un horario de clase para tus alumnos, el Canvas te ayuda. Si tú quieres hacer unas tarjetas especiales para tus alumnos, o quieres hacer un póster especial con, no sé, las fotos de tus alumnos, para que estén, ¿cierto?, en la sala de clase, Canvas. ¿Te fijas? O sea, claramente Canvas tiene mucho más ventajas que Powtoon, pero lo entretenido es que Powtoon tiene estos videos, ¿cierto?, que son videos animados que también, ¿cierto?, nos aportan a este proceso de aprendizaje, ¿ya? Claro, sí, me di cuenta de eso. Claro, por eso les mostré los dos, ¿cierto?, para que ustedes pudieran tener una gama de elección entre los dos, que son realmente los más utilizados, ¿ya? Hay muchos más, pero de verdad, hay otro que es el genial.li, que también se ocupa, genial.li, que también tiene unas características muy especiales y muy parecidas, pero de verdad que estos dos, yo creo que, chicos, la llevan y son mucho más fáciles de trabajar, ¿ya? Que usted pueda meterse y pueda generar estas herramientas, mucho más cercano, ¿ya? Perfecto, ya que Una consulta, ¿en Canva se puede transformar un PPT ya que uno ha utilizado como el otro o no? Sí, también puedo exportar. Sí. Lo bueno de esto, claro, lo bueno de esto es que uno, el video, el PPT que ya tenía guardadito y que ya como que estaba un poquito, no, ya, ¿cierto? Como que no se mueve mucho, las letras son siempre las mismas, incluso cuando uno lo coloca el alumno dice, parece que la profe utilizó el mismo el año pasado. La idea es poder exportarlo, cambiarlo, claro, y uno lo puede volver a mostrar. Sí, se puede. Sí, se puede. Ya, qué bueno que se
tienen que motivarse a utilizar, ¿cierto?, esta herramienta, de verdad Una que consulta. parte con mucho. Dime, Joana. Hola, ¿qué tal? Hola, he visto algunos videos de estilo PowerPoint que son interactivos, donde los niños dan clic, por ejemplo, y va cambiando una diapositiva distinta o dando respuestas. ¿Powtoon permite eso? No, no, eso está asociado con otro tipo de herramientas, ¿cierto? Que no es Ya. el POW, ¿ya? Solamente sería como video, simplemente. Claro, sí, Ya, sí, esto no te genera que tú puedas interactuar, ¿cierto? Con este, no, no hay. O sea, ya, existe, pero no es ese, ¿ya? ya, muchas gracias. Ahora, ese que se utiliza, que yo lo he visto, ¿cierto? Lo vi usarlo, ¿cierto? En mi hija chica, el que no me acuerdo hasta ahora el nombre, pero ya me voy a acordar, ¿cierto? Que se utilizaba la plantilla esa, que los alumnos pueden interactuar. Es bastante buena, pero el problema es que se pega muy seguido. Y los chiquillos cuando tratan, por ejemplo, de contestar, genera una confusión porque se les pega, la profesora está tratando de mostrar la presentación. Es como un poquito más complicado, pero bastante bueno también, ¿cierto? Patricia, Dime, Ana, dígame. son fáciles de presentar a través de del teléfono, específicamente el WhatsApp. No lo he usado por WhatsApp, te voy a ser súper sincera. O sea, no sé, pero debería ser, o sea, se supone que si tú... Que no se quede pegado, tomas que se vea bien, lo no que se sabe. decía, claro, lo que tiene que ver es lo que dice Luis, que Luis decía tiene que ver mucho con el sistema donde tú estés viendo porque cualquier video que tú subas en una herramienta digital, ¿cierto? En un computador, en una tablet, en un celular, depende mucho de la capacidad de la herramienta. ¿Te fijas? Entonces muchas veces nuestros alumnos va a pasar que un simple video YouTube se le va a pegar porque lamentablemente su celular no tiene, ¿cierto?, la capacidad para poder ver el video, porque el video es muy pesado, entonces lamentablemente eso ocurre. Ahora, ¿por qué nosotros creamos este proceso y por qué yo pensé en esta? Porque para los que estuvieron, ¿cierto?, en la presentación de mi compañero Cristian Alcaíno, que él trabajó con Classroom, ¿se acuerdan? No sé si hubieron, yo estuve presente en la presentación de mi compañero, y el Classroom permite que ustedes a través del link, incluso estas presentaciones directamente uno las puede colocar con el link en el Classroom. Por lo tanto, el alumno tiene la opción, ¿cierto?, dentro del Classroom poder verla. ¿Ya? Pincharla. Sí. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? Ya. Tenemos, Cata, ¿qué te parece? ¿Un break? ¿Ya? Podrías parar a lo mejor 5 minutos como para que fueran a tomar un cafecito al baño, así. Gracias, Catita. 5 minutitos, ¿les parece, Rosana? Ya, ok, súper. Lo que vamos a mostrar a continuación ya no son, ¿cierto?, herramientas de este estilo, sino son herramientas de cuestionario, Kahoot y Quizy, que ustedes mismos también van a participar, y son distintas. Entonces, para hacer un cambio, 5 minutos de break para que podamos volver. ¿Te parece? Súper. Muchas gracias. Sí. Eduardo, ¿sí? Sí, me parece súper bueno. Lo que sí le voy a hacer algunas preguntas a los que se queden, porque tengo una duda con algunos nombres que se han conectado sin apellido. Lorena, me parece que su apellido Lorena es Parra, ¿cierto? Sí, Parra. Ya, genial. Solo ella la tenía pendiente. El resto nada más. El resto voy registrándole la asistencia porque tiene su apellido puesto. Ok. Se pasaron. Nos vemos creo, en un entonces. ratito. La señora Ivonne, para los que están presentes, no quería dar un recado. Señora Ivonne, si quiere aprovechar. Que si estarán todos por ahí. Yo creo que sí. Ya. Colegas, buenas tardes. Les voy a informar lo último de nuestra actividad. Está cargando y aquí aparece, ¿cierto?, la plantilla, ¿cierto?, de Quizzes, la primera parte, donde también tengo que ingresar, ¿cierto?, a través de ¿cierto?, un correo electrónico, igual como todo, ¿ya? Que dice registrar, si ustedes se fijan, ya con el correo electrónico, ¿ya? Y uno se puede ingresar para generar, ¿cierto?, su Quizzes, ¿ya?
En mi caso, como yo lo tengo, ¿cierto? Vamos a dar inicio de sesión. Vamos a colocar mi sesión, es... Ahí sí. Cevita. Ya, ahí habría entonces la parte, ¿cierto?, de quiz. Yo ya acabo de ingresar. Si ustedes se pueden fijar, ¿cierto?, tiene en la parte superior, ¿cierto? Puedo buscar yo quizzes que se hayan creado, ¿ya? Hay muchos cuestionarios ya creados de diferentes, ¿cierto?, asignaturas. Yo puedo tomar esos quizzes, ¿cierto?, y trabajarlo, ¿ya? Se pueden también generar lecciones, eso queda, ¿cierto?, para otra presentación, si alguien quiere, ¿cierto?, aprender cómo generar lecciones dentro de... aquí es donde yo comento lo que dijo una colega relacionado con este proceso de cómo yo puedo que el alumno, ¿cierto?, interactúe dentro de mi presentación. El Quizy me permite hacer lecciones de las cuales, ¿cierto?, yo puedo generar cuestionarios dentro de esa presentación que el alumno puede sí interactuar, ¿ya? El Quizy sí lo puedo hacer, ¿cierto?, a través de este proceso que es generar lecciones, el alumno puede ingresar, ¿cierto?, a esa presentación y además puede, ¿cierto?, él de alguna manera participar dentro de esa presentación, ¿ya? ¿Qué tengo? Acá, ¿cierto? En la parte izquierda tenemos crear, para crear quizzes, ¿cierto? Exportar, si queremos, ¿cierto?, subir algún cuestionario ya conocido. Mi biblioteca, donde yo tengo los que ya he creado, ¿cierto? Informe de los alumnos respecto a cuáles fueron las preguntas, ¿cierto?, que los alumnos, ¿cierto?, contestaron, cuánto fue el porcentaje, todo ese tipo de estudios yo lo puedo hacer acá, ¿ya? Y algunos ajustes más que puedo hacer. Para crear, ¿cierto?, un cuestionario, yo aquí en crear tengo crear una lección, que es lo que yo les explico, ¿cierto?, que eso da para más largo, por lo tanto tiene que ser en otra presentación, donde yo puedo generar una lección con un cuestionario incluido, o cuestionario, ¿ya? En esta capacitación nosotros vamos a generar un cuestionario, ¿ya? Para generar el cuestionario, yo voy a colocar el nombre del cuestionario, por ejemplo, vamos a colocar, a ver, álgebra, ¿cierto? En mi caso, elegir la materia correspondiente, matemática, por ejemplo, ¿cierto? Y siguiente, ¿ya? Y ahí me da la opción de qué tipo de preguntas yo quiero hacer al alumno, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar en primera instancia, ¿cierto?, con las tres primeras, ¿ya? Vamos a trabajar con opciones múltiples, con una caja, ¿cierto? Y rellenar el espacio en blanco, ¿ya? Esas tres preguntas nosotros vamos a hacer. Para poder formar nuestro cuestionario, a nosotros, aquí en el sector, ¿cierto?, del lado derecho, podemos adjuntar una imagen asociada, ¿cierto?, a lo que vamos a hacer nuestro cuestionario, simplemente tomando, apretando, ¿cierto?, y tomando una figura, una imagen dentro de las que uno puede tener preestablecida, ¿ya? Yo voy a buscar algo que tenga yo acá. Veamos, voy a tomar ya esta, ¿ya? Y, ¿cierto?, queda ahí guardada la imagen, ¿cierto?, respecto a lo que ustedes van a consultar. Me preguntan el idioma, acá, ¿cierto?, aparecen una serie de idiomas y sale el español, sale Hispanic, ahí va colocando el idioma, ¿cierto? La verdad que no importa mucho porque no va a afectar en el proceso de, me lo pasé, ahí está, Hispanic, lo que sale es Hispanic Castilian, dice, ¿ya? ¿Qué curso al cual yo voy a asignar, ¿cierto?, este quizzes, ya, desde kindergarten hasta universitario, ¿cierto? Y acá abajo me pregunta si lo voy a hacer público, o decir que otras personas puedan ocupar mi cuestionario, ¿ya? O bien yo lo hago privado y visible solamente para mí, ¿ya? Eso depende, digamos, de la opción de ustedes. Doy guardar, ¿cierto? Y ya tengo, ¿cierto?, ya más o menos establecido
los elementos importantes de este cuestionario. Vamos a las preguntas. Opción múltiple. ¿Ya? Y me aparece esta plantilla, ¿se fijan? Una plantilla donde tengo el sector donde yo voy a colocar mi pregunta y el otro sector donde yo voy visualizando cómo se va a ver en la pantalla real, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar una pregunta y dice el resultado de, vamos a poner algo matemático, 2x más, no sé, 3x es, ¿cierto? Lo bueno de este tipo ¿cómo se llama? De programa, quizzes, podemos utilizar imágenes, si usted quiere preguntar respecto a una imagen. Por ejemplo, en biología, si usted quiere preguntar respecto a la célula, poner una imagen de célula, ¿ya? Un video respecto al cual yo quiero generar la pregunta, ¿ya? Un audio que también puedo generar la pregunta, o también tiene un formato matemático que me permite, para aquellas áreas que son de ciencia y que uno necesita escribir en formato matemático, me permite escribir en formato matemático. Ya, les muestro, ¿ya? ¿Se fijan? Yo puedo escribir con simbología matemática, ¿cierto? Para poder, por ejemplo, escribir ecuaciones de segundo grado, en el caso logaritmo, en el caso, ¿cierto? Estamos hablando de cursos un poquito más grande, ¿ya? Acá habilito la opción, yo voy a ir colocando las opciones, voy a colocar eso, voy a inventar, voy a colocar eso, voy a colocar eso, vamos a colocar mejor, ya, inserté ahí utilizando, porfía, no se me quiso borrar, porfiado. Ya, tengo 5x al cuadrado, por ejemplo, lo inserto, ahí sí, ya. Y vamos a colocar, no sé, 6, pongamos 6x al cuadrado, ¿ya? 6x al cuadrado, inserta. ¿Ya? Entonces colocamos las alternativas y marcamos obviamente la alternativa correcta. Puedo añadir otra opción de respuesta si yo quiero más respuesta, ¿ya? En este caso voy a marcar y en la parte de abajo, ¿cierto? Me sale guardar. ¿Ya? Aquí dice el tiempo asignado, ¿ya? Que uno lo puede ir ahí, ¿cierto? Cambiando según lo que usted queda prudente. ¿Ya? Aquí al lado derecho se va visualizando cómo va a aparecer, ¿cierto? Dentro de la presentación y me queda guardado, ¿cierto? La primera pregunta que yo hago en mi cuestionario quiz. Así yo puedo ir agregando, según lo que está estipulado acá, ¿cierto? Tengo, ¿cierto? Este está acá. Aquí, que podemos hacer otra pregunta. Voy a hacer una pregunta cualquiera, ¿ya? Voy a poner cualquier cosa, ¿eh? Es para ya. Ahí puse, ¿cierto? Una pregunta, ¿cierto? Marqué la alternativa. Y me aparece, ¿cierto? Ahí, si ustedes se fijan, ¿cierto? La pregunta, ¿ya? Tengo una pregunta, ¿cierto? Donde yo puedo rellenar, es decir, ¿cierto? Aquí dice responder, yo puedo generar una respuesta, que el alumno pueda escribir una respuesta, pero cuando el alumno escribe una respuesta, esa respuesta, ¿cierto? Cuando yo añado la respuesta o la explicación, tengo que tener en cuenta que el alumno cuando conteste, la respuesta tiene que ser tal cual como indica, ¿cierto? Acá, ¿ya? En la respuesta que usted genere. ¿Por qué? Porque de repente pasa en esos cuestionarios, ¿cierto?, que se hacen en el Classroom, de repente cuando los alumnos escriben y, por ejemplo, no pusieron una coma, no pusieron un punto, genera un problema porque si uno no está pensado que las respuestas pueden ir, por ejemplo, con una coma, con mayúscula, con un punto, o que si es un número el alumno lo puede escribir en vez de colocar el número 7, todas esas alternativas uno las tiene que contabilizar dentro de el proceso, ¿ya? Vamos a colocar acá mayúscula.
defina mejor. Claro, y aquí dice, agregue la respuesta y cualquier alternativa aceptada. ¿Ya? Y entonces uno en la célula, no sé, la célula es una parte del cerebro, vamos a poner, ¿ya? Puedo decir. Ya. Ahí tenemos 3 preguntas, si ustedes se fijan, ¿ya? Generé 3 preguntas. Uno puede generar la cantidad de preguntas que quieran. ¿Ya? Lo ideal es que estos cuestionarios no tengan tampoco tanta cantidad de preguntas, porque al final el alumno, ¿cierto? Con ya 20 preguntas ya como que, ¿cierto? No les parece tan interesante el proceso. ¿Ya? Y acá vamos a terminar. Y lo que les va a aparecer al terminar, ¿cierto? Es su creación, ¿cierto? Del cuestionario. ¿Ya? Aparece abajo las preguntas realizadas. Y aquí aparece, ¿cierto?, si usted quiere iniciar una prueba en vivo, directo, o la quiere asignar como tarea. Si usted la quiere asignar como tarea, significa que yo acá voy a poder colocar hasta cuándo mi alumno puede ver este cuestionario que yo le voy a habilitar. Por ejemplo, yo puedo poner el día 24 a las 6, ¿cierto?, p.m., ¿ya? No puedo hacerlo sin fecha límite, ¿ya? Porque sin fecha límite, ¿cierto?, tiene que ver con un asunto también de pago, ¿ya? Hago continuar, y aquí, si se fijan, me genera que yo lo puedo colocar en un aula de Google o compartir el enlace, ¿ya? Entonces yo podría aquí, ¿cierto?, copiar el enlace y compartirlo según donde yo lo quiera compartir del cuestionario, ¿ya? Voy atrás. Si yo quiero iniciar prueba en vivo, ¿ya? Yo lo quiero hacer directamente con los alumnos, estoy aquí presente y lo quiero mostrar, entonces tengo 2 opciones de hacerlo clásico, dice, o al ritmo del instructor. Significa al ritmo del instructor que el instructor, ¿cierto?, va avanzando y no va colocando tiempo. Si nosotros vamos al clásico, fíjense, ahí dice clásico, ya podemos hacer que también los alumnos participen por equipo, es decir, que no necesariamente todos tienen que tener, por ejemplo, en la sala de clase un celular, sino que uno tiene un celular, ¿ya? Y luego va a salir el nombre de todos los integrantes del equipo, ¿ya? En el caso de no, lo puedo hacer clásico en forma individual, le damos continuar, y aparece esto, ¿ya? Lo que aparece acá, ¿cierto?, es una página donde nosotros tenemos que ingresar, ¿ya?, el código que usted tiene que colocar en esa página para iniciar, obviamente, este proceso, ¿cierto?, de quizzes para poder contestarlo, ¿ya? Voy a parar hasta aquí un poquito, no sé si hay preguntas o dudas hasta ahí. Bien, ha estado claro. Ya, súper. Y el último que vamos a mostrar, ¿cierto?, es el Kahoot, que aquí yo sí lo voy a mostrar, es muy parecido al Quizy en cuanto a la forma de crear el cuestionario, pero aquí lo que quiero es que nosotros vamos a participar para que ustedes vean cómo funciona cuando el alumno, ¿cierto?, tiene un Kahoot o tiene que participar en un Kahoot, ¿ya? Entonces, vamos aquí a www.kahoot, ¿cierto?, .com, kahoot.com, ¿ya? Y aquí en el kahoot.com, ¿cierto?, también tengo la particularidad que también me tengo que registrar. ¿Ya? Acuérdense que para registrarse es fácil. Aquí nos eligen qué tipo de cuenta uno quiere: profesional, uso personal, estudiante, maestro. Uno normalmente pone maestro. Nos preguntan, ¿cierto?, si estamos en una escuela, educación superior, etcétera, etcétera. No, escuela, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí nos piden, ¿cierto?, colocar el mail y generar una contraseña y luego se registra. De esa manera, usted rápidamente, ¿cierto?, tiene su cuenta de Kahoot, ¿ya? Ya. De ahí, yo voy a generar, ¿cierto?, mi propia, voy a ingresar a mi cuenta, iniciar sesión. Se está iniciando la sesión para que podamos ver, ¿cierto?, el Kahoot. Acá está. Esta es la parte inicial del Kahoot, ¿ya? El Kahoot tiene entre los elementos importantes, también igual que el Quizlet, yo puedo buscar aquí en Discover, ¿cierto? Hay un Kahoot también que yo puedo buscar en español, ¿cierto? Para que, ¿cierto?, salga en español.
tengo aquí donde dice Discover, donde yo puedo buscar, ¿cierto?, los diferentes Kahoot que han creado. Fíjense acá, fíjense, miren, tienen todos estos que han creado, ¿cierto?, con diferentes tópicos, ¿ya? Ahí tiene también trivias en español, ¿ya?, que puedo ocupar. O yo puedo crear, ¿cierto?, mi propio Kahoot. Y eso es aquí, donde dice Create o Create. Yo puedo crear, ¿cierto?, ¿ya? Las que están marcadas ahí, ¿cierto?, con ¿cierto?, con un sombrerito de rey, ¿cierto? Son las que son, ¿cierto?, pagadas. Acá podemos generar, entonces, crear, vamos a crear, y aparece la plantilla, ¿ya? En esta plantilla nosotros vamos a llenar. Podemos llenar con preguntas. Voy a colocar una pregunta rápida. ¿Cuál es tu nombre? Por decir algo. Ahí sí. ¿Ya? Podemos colocar la pregunta. Acá podemos, ¿cierto?, utilizar imágenes desde librería, ¿ya?, que no son tantas. Yo recomiendo siempre, ¿cierto?, que se utilice imágenes que uno puede, ¿cierto?, subir. Yo puedo de aquí subir imágenes, ¿ya? O subir links, ¿cierto?, de YouTube para que sea un video de YouTube. También puedo subir, ¿cierto?, con el link que se vea un video de YouTube, ¿ya? Acá dispongo del tiempo, ¿ya?, dependiendo del tipo de pregunta para que el alumno alcance a responder, ¿ya? En el caso del no pagado, ¿cierto?, tenemos solamente, podemos generar dos tipos de preguntas, una que tiene que ver con alternativas y que la otra que son verdaderos y falsos, ¿ya? Alternativas y verdaderos y falsos son lo que nosotros podemos crear, ¿ya? Y, bueno, aquí ponemos la alternativa. Voy a poner Matías, Pedro, ¿cierto? Ahí sí, Pedro, Alejandro, lo escribí con, ahí sí, Alejandro y Francisca. Ya, vamos a colocar. Y supongamos que la alternativa correcta es Alejandro, la dejamos marcada. Si usted quiere agregar una imagen, ¿cierto?, podemos buscar una imagen dentro de lo que usted tenga en el computador. Se carga la imagen. Ya, ahí se cargó la imagen, ¿cierto? Usted, ¿cierto?, aquí tiene la opción de ver la imagen que puede ser asociada a su pregunta, ¿ya? Y podemos generar también ir agregando otro tipo de preguntas, por ejemplo, de verdadero y falso, ¿ya?, para poder trabajar y así llenar su cuestionario, ¿ya? Después aquí en Done, uno lo guarda, ¿ya? Aquí lo bueno es que esto me va diciendo cuando le falta algo, ¿cierto?, al cuestionario. Por ejemplo, como este no está terminado, ¿cierto?, el Kahoot me dice, no está terminado, te falta, ¿cierto?, una pregunta. Ya, ahí le coloco el título al Kahoot. Voy a poner, no sé, mate, por ejemplo. Si usted quiere puede poner una descripción. Continúa, lo estamos guardando. Y aquí le pregunta si usted quiere ver, ¿cierto?, cómo se ve el Kahoot, si funciona o no. O sea, usted puede hacer una prueba usted antes de que los alumnos lo vean. ¿Ya? Puede jugar ahora o lo puede compartir, ¿ya? Entonces, dentro de el test, es decir, verificar cómo funciona, a usted le va a aparecer esta pantallita. Y en esta pantallita, ¿cierto?, usted puede jugar con sí misma, digamos. Usted, ¿cierto?, a través de este celular que aquí le facilita en el lado izquierdo, ¿cierto?, usted puede ingresar. ¿Cómo ingreso yo? Por ejemplo, digo, voy a verlo en forma clásica, va a aparecer el PIN que yo tengo que ingresar, ¿se fijan? Y yo aquí dentro de este celular que tengo, ingreso el PIN y yo comienzo a jugar y verificar el cuestionario, ¿cierto?, tiene algún error, quedó perfecto. ¿Ya? Eso es lo bueno del Kahoot, ¿cierto?, que uno puede hacer verificar si realmente funciona o no. Cualquiera de estos dos cuestionarios yo los puedo asignar, es decir, ¿cierto?, yo los puedo colocar en Facebook, Twitter, Pinterest, Team, Classroom, etcétera, etcétera. Es decir, incluso yo puedo copiar acá abajo, si ustedes se fijan, el link, ya puedo copiarlo y colocarlo en algún lugar para que mis alumnos, ¿cierto?, lo puedan resolver, por ejemplo, en forma asíncrona.
para poder cerrar esta presentación, ¿cierto? Nosotros la idea es que ustedes, ¿cierto?, puedan, vamos a hacer una evaluación formativa de lo que acabamos de ver en esta capacitación, y a través de eso, entonces, yo lo que voy a hacer es ocupar, vamos a buscar, ya, acá yo tengo, siempre ustedes van a tener en el sector derecho, ¿cierto?, aquellos que han creado, ¿ya? Los que han creado, ¿cierto?, les aparece acá en el sector derecho. Tengo yo aproximadamente, voy a abrir el resto para que se puedan ver todos los que he creado. Necesito acá. Nosotros vamos a trabajar con este, ¿ya? Evaluación formativa. Lo voy a poder asignar, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Nosotros lo vamos a hacer en forma sincrónica, ¿ya? Y yo los invito a todos, por favor, que a través del celular, ¿cierto?, puedan ingresar. Yo les voy a mostrar aquí ¿cierto?, un link, un pin, más bien dicho, ¿ya?, para que ustedes puedan ingresar. Entonces les voy a pedir a todos, por favor, chicos, que eso. ¿Dónde tienen que ingresar? Tienen que ingresar a www.kahoot.it, así, www.kahoot.it, ¿ya? Y ahí inmediatamente les va a aparecer una pantallita que les va a pedir su PIN para jugar. Cuando ocurra eso, después inmediatamente cuando tú aceptes, le va a pedir, ¿cierto?, un nickname. Muy bien, Luis ya está participando. Bien, Luis. Me gusta el Luis, bien dinámico ahí, le gusta, ¿cierto?, participar. Los invito al resto a participar para que puedan ver ustedes cómo funciona esto con los alumnos. Cata. Esta parte es muy entretenida porque los alumnos, ¿cierto?, se colocan nombres, ¿cierto?, aparecen nombres ahí un poquito extraños, se ríen entre ellos. Tenemos a Maca, ¿cierto?, que va a participar. Mientras van apareciendo, ¿cierto?, y van ingresando, les comento que en la pantalla del celular va a aparecer, ¿cierto?, dividida en colores. No aparecen las alternativas escritas ni la pregunta, sino que lo que aparece, ¿cierto?, va a aparecer una pantalla dividida en colores, de tal manera que cuando aparezca, vamos a bajar un poquito ahí sí. De tal manera que cuando aparezca, ¿cierto?, la pregunta, ya va a aparecer la pregunta, y aquí, ¿cierto?, en la pantalla va a aparecer las alternativas. Por lo tanto, usted en mi pantalla va a ver las alternativas y va a tomar el color según la alternativa. Por ejemplo, si usted cree que la alternativa es la A y la A es de color rojo, entonces usted aprieta, ¿cierto?, el color rojo, ¿ya?, de alternativa correcta. Tenemos a 14 personas, ¿cierto?, que están ingresando. Bien, tenemos a Paz también para que pueda ingresar. Ahora, ¿qué es lo que mide este Kahoot? Bueno, este Kahoot, ¿cierto?, es una muestra clara de lo que es la gamificación. Ya, recuerden que la gamificación está asociada, ¿cierto?, a trabajar el juego para el aprendizaje, ¿ya? Y genera bastante emotividad, ¿cierto?, en la clase, cuando un alumno tiene que participar, un alumno tiene que jugar, sea grupal, porque puede participar grupal, o bien, ¿cierto?, de forma individual. Genera, ¿cierto?, ahí una retroalimentación importante en clase. Y los alumnos lo más chistoso es que piden que uno, ¿cierto?, haga este tipo de actividades en clase. Ya, profe, ¿cuándo va a hacer un Kahoot? Por favor, haga un Kahoot, ¿ya? Uno lo puede hacer, por ejemplo, para iniciar la clase, ya para motivar la clase, partir, ¿cierto?, con un Kahoot sobre los contenidos que ha visto, o para cerrar la clase, ¿cierto?, para ver qué tipo, ¿cierto?, de contenidos no han quedado claros o cuáles quedaron claros dentro de sus alumnos. Tenemos 18 participantes, vamos a 19. Oye, Pati, habla Gladys. Dime, Gladys. Perdón, no pude entrar porque tengo que descargar la aplicación, ¿no? ¿Cierto? No es necesario, tienes que ir a www.kahoot.it, justo como dice acá. Sí, eso y te hice, aparece, puse el PIN y no me dejó, ¿cachai? No pude entrar.
Ya, inténtalo de nuevo, a ver. Ya, lo intento de nuevo y si no, no juego. Qué extraño, sí, qué extraño. Si no hace equipo con Cristian, si no puede, pues. Ya, vamos en 23 participantes. Repito, lo interesante de esto es que lo ideal es, ¿cierto?, la mayor cantidad ¿cómo se llama?, de colegas ingresen para que puedan ver. Me imagino que alguno a lo mejor ya habrá jugado Kahoot, ¿sí? ¿Por ahí alguno lo habrá visto? Sí. Ya. Sí. Entretenido. Es entretenido, sí, los alumnos les gusta hacerlo, y no es tan difícil de crear un cuestionario Kahoot, ¿ya? Sí, con un profesor la otra vez hicimos esto. Sí. Con los alumnos. Ah, súper, súper, súper. No, repito, el Kahoot, ¿cierto? No hay que pagar, o sea, si uno quiere obviamente que tenga mayores herramientas, sí, pero de verdad que uno puede trabajar con el Kahoot, ¿cierto? Que es gratuito. ¿Ya? Sí. Vamos en 23. ¿Nos faltará alguien más que nos indique para que lo podamos esperar? No pude de nuevo. No pudiste ingresar, pucha. No, ¿Qué extraño? Qué extraño. Yo intento y no puedo ingresar. Tampoco. Me da vuelta nomás. Pero quizás no se requiere la aplicación descargada, ¿verdad? No necesitan. Sí, es directo, por eso es directa. Pero escribían tal cual, miren, fíjense, www.kahoot.it. Sí, pues tal cual. Y me aparecía el rectángulo para completar el pin, y después la pantalla se puso en verde y me hizo una alerta en inglés que, bueno, no sé inglés, ¿cachai? Pero que no podía, un signo de exclamación en rojo. Gladys, puede ser que tu computador por el antivirus no te deje ingresar a algunas páginas. Generalmente pasa eso. A lo mejor alguna configuración tienes que cambiarla. Por eso te sale esa página de alerta. Sí, puede que tenga algún... Y por el celular no y no puedo ingresar. Estoy desde mi celular. Estoy desde mi celular. Por eso igual puede ser, porque de repente en los celulares uno tiene ciertas cosas a sitios que puede ingresar y a sitios que no, uno los bloquea. Entonces el celular te alerta. Ya, estamos con 26 personas. ¿Cómo estamos? ¿Alguien más que quisiera que lo esperáramos? ¿Estoy ahí tratando de ingresar? ¿No? Yo estoy tratando de ingresar, pero me da vuelta nomás. Vamos. Sí, conectando con Kahoot. Preguntan si tiene un tope de ingreso de participantes en la página. Yo lo he ocupado con 50, 60 alumnos e incluso he visto con más, con 100, incluso en esas conversiones, no, de verdad que no. Partan nomás, dicen. Estamos listos, sí. Partimos entonces. Ya, vamos, recuerden que les va a aparecer, ¿cierto? Entonces el color de la alternativa, ¿ya? Vamos, empecemos. Qué emocionante. Primera pregunta, aparece en el computador. No, porque estoy jugando aquí y ya te la muestro. Con el teléfono. No me equivoqué. Ay, pero cuenten cómo van, ¿de qué se trata el juego? Disculpa, ¿sabes qué? No veo la pregunta. La pregunta la tienen que ver en la pantalla, se supone que están, por eso lo ideal es en la que compartes. Correcto, Okay. Porque la idea es que, por ejemplo, ustedes en clase lo tienen proyectado y los alumnos desde el celular, ¿cierto?, ven la pregunta y contestan en el celular, ¿ya? Ok, gracias. Ya, vamos bien, 15. Habían 2 personas que no tenían ni idea qué universidad. No saben qué universidad. Me equivoqué, sabía la respuesta. Ya sabemos que hay 2 personas que no saben, ya.
Seguimos, vamos. ¿Qué muestra? Puntaje. Eso es lo interesante. Los alumnos les gusta mucho, ¿cierto? Porque muestra el puntaje. Tenemos ahí Valle, Roxana, Carolina, Cata y Maca. Vamos con la siguiente. ¿Verdadero o falso? Ahí está la pregunta. Dice, la neurociencia es un conjunto de ciencias que estudian el sistema nervioso. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, está soplando, no. Vamos, Gladys. Ya. Tenemos 13. Ahora, lo bueno de esto es que, claro, esto genera cierta retroalimentación. Usted le dice a esos 11 alumnos, no es falso, es verdadero. Y usted le explica, incluso puede mostrar el contenido. Acá aparece el dibujo, si es que usted, ¿cierto?, está mostrando algún dibujo asociado a la pregunta, ¿ya? Vamos. Ahí, vamos el puntaje, ahí estamos los puntajes, ustedes están viendo ahí, Carolina, Liliana, Valle, Marta y Voldemort. Siguiente. No sé. Técnica de aprendizaje que traslada la mecánica del juego al ámbito educativo. Oh, que ahora lejano. Listo para Gladys. ¿Qué? Bien, 17 gamificación, perfecto. Tenemos 2 juegos y 5 puso neuroeducación. Ya. La gamificación, recuerda, dijimos que la gamificación es una técnica, ¿cierto? Que era por descarte, porque no habló de ninguna de estas cosas, solo la gamificación. Es de juego. ¿Cómo va el puntaje? Vamos, ahí está el puntaje. Voldemort va acercándose. Vamos, tenemos Carolina, Marta, Voldemort, Miriam y Angeline. Vamos a la siguiente. Número 4. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones sirve para crear video? A ver si se acuerdan. Verde. No sople, no sople. Lleva amarilla ya, lleva amarilla. ¿Viste que estáis soplando mal? Bien, 19, ¿cierto? Polyton. Recuerden que el Polyton sirve para crear videos, ¿ya? Videos animados, ¿ya? Estoy picado porque no pude jugar. También. Se lo vamos a poner especialmente en un link para que lo pueda hacer, ¿cierto? Y no se quede con las ganas. No, porque ya no le voy a poder ganar a nadie. Oye, yo no alcanzo a ver la pregunta y ver las respuestas. Edgardo, los dos compitamos de ahí. De ahí entramos. Ya, vamos a la última, siguiente, 5 de 5. ¿Verdadero o falso? Con Canvas, ¿puedo grabar una presentación con mi cámara? Verdadero. $23,200. Bien, ¿cierto? Con Canvas, recuerden que dijimos que se podía ver, ¿cierto? La grabación, que aparecía en un círculo. ¿Se acuerdan que no pudimos verlo porque estábamos yo ahí conectada en Zoom? Pero se puede hacer. Ahora viene lo que le gusta a los alumnos, el puntaje y, ¿cierto? Obviamente el podium. ¿Quién es Voldemort? ¡Marta! Aplica la martillita, muy bien. La martillita de Astras Picalindio. Muy bien. Excelente. Buena Marta. Nos sentimos igual que cuando me sentí igual que cuando uno trabaja en el colegio. De verdad que en el colegio hay una aura distinto, se mueve distinto cuando uno está en el colegio. Muy entretenido trabajar con compañeros haciendo clase en colegio. De verdad que se pasa muy bien. Esa es la presentación, espero que ojalá, ¿cierto?, les haya servido. Tratamos de maximizar el tiempo, de verdad que, disculpo, la idea era terminar antes de las 6 de la tarde. No está por un lado la cama, que la Andrea los deja botados por ahí. Pero agradezco la participación de todos, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por el interés. De verdad que fue muy grato participar y hacer esta capacitación. ¿Catita? Muchas gracias, Patricia, muchas gracias.
de verdad, porque nosotros todos, algunos a lo mejor lo conocían, algunos también dirán más de lo mismo, pero yo creo que todo nos va a servir para el 2021, ya que venimos con una situación que se va prolongando en el tiempo, y que tengamos más medios y herramientas, como lo dije al principio, para poder llegar a nuestros estudiantes mucho mejor. Muy agradecido, porque yo sé que esto, ponerlo en pocos minutos, cuatro herramientas es difícil. Así que se lo agradezco mucho, Patricia, y no me acuerdo el nombre de su compañera. La Catita León. La señora Catita. Entonces, muchas gracias por la presentación, y espero que los profesores puedan disfrutar, porque queda grabado y después puedan generar para sus estudiantes esto, que en cuarto medio, por ejemplo, han tenido presentaciones con Ecoeduca, y los niños se motivan mucho más a contestar y van aprendiendo a la vez, que eso es lo que persigue, ¿no? Así que muchas gracias. Solamente quería agradecer la disposición de todos, el tiempo. Sabemos que en estos momentos el tiempo es una cosa invaluable casi, entonces les agradecemos la disposición que han tenido de estar este tiempo. Sabemos que es harto trabajo meterse en este tipo de aplicaciones, pero aprovechen que trabajan en grupo, que lo que hace uno le sirve al otro. La idea es eso, crear como una comunidad educativa en que nos vayamos apoyando y ayudando y aprendiendo juntos finalmente. Así que es simplemente agradecer la presencia y la disposición de todos por estar hoy día aquí. Eso, muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan buena tarde. Gracias, que estén bien. Nos vemos, Eduardo. Gracias. Antes que se Gracias. Muchas gracias. Está Eduardo. A cuidarse. Gracias. Chao, que estén muy bien. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Les quiero dar Gracias, don Eduardo. Chao, gracias. Después nos contamos Chao, la mañana. presentación. Cuídense. Chao, chao. Chao.